Antes que me haga tu pregunta... A ver, cuarto ojo, yo ya estoy ahí como en crisis con el tema. Estamos. Antes que debo recordarte algo. La terapia akáshica ha creado técnicas especiales que permiten de fabricar lo que yo llamo máquinas angelicales. No gusta mucho de oír hablar que los ángeles ayudan a fabricar máquinas o participan de máquinas, pero es el caso. Son 4 máquinas hechas con impresora 3D, una más linda que la otra, y adentro de estas máquinas ponemos yeso lleno de componentes ultra secretos que tenemos que permiten relacionar, hacer que estas formas entran en contacto con el mundo invisible y colaboran con el humano. Es decir, estas máquinas que fabricamos son como un puente entre lo visible, el hombre, y lo invisible, el mundo extraordinario que nos rodea y que está de todo lado. Ahora bien, la terapia akáshica se enseña ahora con 4 máquinas. Una ya la hemos presentado aquí, hablado muchas veces, es la máquina de evidencia akáshica que despierta el tercer ojo. Pero, ¿sabe qué hacen las 3 otras máquinas? ¿Quieres que te diga? A ver. La segunda máquina de la cual vamos a hablar hoy es un despertador del cuarto ojo. Vamos a hablar de todo el resto de la emisión. Y nos permite desarrollar el mentalismo en una forma extraordinaria, sin ningún riesgo, ni para nosotros ni para los demás. Es importante esta segunda máquina. Y es el segundo módulo de 7 cursos de la terapia akáshica. La tercera, cuando la vamos a presentar la próxima vez, debería interesarte porque es una máquina que podemos resumir así. Equilibrio más paz interior igual felicidad. ¿Por qué? Porque es una pirámide tríptica que logra juntar simultáneamente un cristal de cuarzo, un cactus y un pequeño animal de mar, y con logramos representar el equilibrio del mundo mineral, vegetal, animal, el hombre en el cosmos, el cuerpo, mente, espíritu, y nos permite de trabajar para la búsqueda del equilibrio. Y la cuarta máquina, ahí es algo maravilloso porque parece una flor de loto, y la llaman, su función es así, la titulo así, el gran programador del universo. ¿Escuchaste? No he dicho el gran arquitecto, he dicho el gran programador del universo que duerme en cada uno de nosotros, toma el mando del mundo invisible. Lo veremos dentro de 2 emisiones de radio. Regresamos al cuarto ojo y la de hoy. El cuarto ojo es un concepto exclusivo de la terapia akáshica. No busques en ninguna bibliografía, no lo vas a encontrar en ningún otro libro que los nuestros. Bien. Lo disociamos del tercer ojo. La gente confunde, todo el mundo confunde el tercer, que está en el entrecejos, que es un órgano solo perceptivo, con el cuarto, del cual nadie quiere hablar en los maestros iniciados, que está sobre la frente, que es un órgano de acción en el mundo invisible. Por no puede el mismo ojo, el tercer, ser a la vez el perceptivo y el activo, porque son vibraciones distintas, son canales diferentes. Por el tercer canaliza, no hay evidencia sin tercer ojo, no hay percepción de tu aura sin tercer ojo, pero no es él que va a poder actuar. El cuarto no canaliza, el cuarto actúa directamente. Ya en otra emisión hemos hablado del poder del cuarto ojo. Fabrica un hilo psicotrónico que permite, por ejemplo, de grabar los mandatos de los padres en el cerebro de un niño. Es un hilo invisible, producto de la Kundalini, que escribe en el invisible, participa de todo. Un maestro carpintero deja miles de hilos de este tipo cuando un ebanista, por ejemplo, esculpe una mesa o la corta. Si la quisiera ver en el mundo invisible, tú verías una mesa con miles de hilos blancos alrededor en cada esquina, cada lugar donde trabajó. Y es un órgano sexual, ya lo hemos hablado también, porque de aquí nacen los egregores y con ellas se conecta. Pero el gran problema, ¿cuál es el uso del cuarto ojo en la vida común? Mira, una mamá que desea que su hijo tenga un éxito en el examen, finalmente, si la mamá tiene una gran kundalini muy intensa, un gran sistema emocional muy operativo, muy activo, sí, esta madre puede mover montaña, es cierto. En realidad, su cuarto ojo es muy operativo y puede cambiar el futuro, puede impulsar al niño en una dirección, puede desarrollar el cerebro de su hijo. Sí, tiene kundalini intensa. ¿Qué acaba de hacer esta mamá? Porque todos conocemos madres que están listas a cualquier cosa para empujar a sus hijos.
¿Qué acaba de hacer esta madre? Un acto de mentalismo. Nada menos y nada más que un acto mentalista. Sabe que durante décadas yo rehusé enseñar el mentalismo. A lo máximo lo que hice en esta dirección era escribir el libro Control Mental de Acuario o el libro de Medicina Parapsicológica y nada más. ¿Por qué? Porque el mentalismo es peligroso, en realidad. Imagina a alguien que cree que tiene un gran poder mental y tal vez por desgracia lo tiene. Esta persona en todo momento quiere influir a los demás como si fuera hipnotizador. En realidad, cada vez que esta persona abre su cuarto ojo para poder influir, inmediatamente se vuelve visible como un minero en la oscuridad que prende la lamparita de su casco y todo lo que hay de negativo alrededor lo va a saltar porque pudieron ubicarlo. Este es el problema del mentalismo. El peligro es para uno. El peligro primero, no para los otros. No, tú vas a ver porque un poco sí. El peligro era para uno, es decir, hacerse atacar por los seres negativos. Y si fuera yo diría, es una mala praxis, es un error, es un problema de comprensión, pero no termina aquí el problema. En general, alguien que tiene un poder mental suficiente para hacerlo, también lo tiene para repeler lo negativo. Conclusión, no le pasa nada. Y de repente el abuelo cae de la escalera. De repente el niño más pequeño tiene un cáncer. De repente pasa algo y se incendia la casa. Uno no ve la relación entre los dos, pero la hay. Cuando los seres negativos atacan a una persona del cual han visto el cuarto ojo aparecer en el mundo invisible y ven que resiste esta persona, se derivan sobre la gente del mismo vuelo bioenergético, es decir, los parientes, hermano, primo, sanguíneo, padres o niño pequeño. Y aquí es el drama. Un mentalista clásico no tiene en general la capacidad de proteger a toda su familia, a menos que sea también ocultista. Mira, y el hecho de, digamos, veamos el aspecto benéfico entonces del uso del cuarto ojo. Hay un enorme, muy gran aspecto benéfico, pero para que sea sin peligro, yo diría, una persona sin familia, y esto es imposible, de todo modo tiene pariente lejano, de una forma u otra, que van a recibir los escopetazos o el enchastre que representa. Que es la máquina que se va a enseñar en el segundo gran módulo del curso de terapia akáshica, es cómo desarrollar este cuarto ojo, cómo poder utilizarlo programando a la máquina, por esto digo el gran programador del universo, hacer que sea la máquina que actúe en el mundo invisible, haga un trabajo muy puro, muy positivo, un trabajo de sanación, un trabajo de cambio de línea de futuro. Verdaderamente es una máquina que desarrolla la capacidad mentalista sin correr los riesgos del mentalismo, porque la máquina te dejará invisible a los ojos del mundo invisible. Y ahora contesta tu pregunta indirecta, la que hiciste. La máquina te deja invisible a los ojos del mundo invisible. Que es la regla de la terapia akáshica. Nunca el terapeuta akáshico se deja ver en el mundo invisible. Es como tiene un manto de invisibilidad, por decirlo así. Sí, pero es necesario. Es indispensable. Si no, tienes rebotes de todo tipo. Claro. Son los famosos rebotes. ¿Sabe cuál es la aplicación la más maravillosa, la más extraordinaria del cuarto ojo? La que verdaderamente vale la pena que todo el mundo logre aprenderlo, para aprender a utilizarlo. ¿Cómo se fabrica la energía? ¿Cuál es la energía que permite al cuarto ojo de funcionar? Ya lo dije antes, es la kundalini, esta energía de fuego que va desde el coxis hasta la glándula pineal. ¿Ya? Cuanto más fuerte la kundalini y abierto tu cuarto ojo, más posibilidad de acción. Pero ¿de dónde viene la kundalini? Viene de la bioenergía, que hemos asimilado por ahí, el alimento, la piel, el agua y todo esto. Y esta energía fue digerida en el diafragma. Todo esto ya lo hemos explicado y la gente lo va a ver en los cursos. Pero, ¿sabe cuál es la cosa más extraordinaria? Tal como la kundalini y el cuarto ojo son el producto de la bioenergía que hemos absorbido, ellos ambos tienen un poder extraordinario sobre la bioenergía humana. Es decir, que el poder de sanación a los demás o el poder de autosanación, el poder que tiene una persona de regenerarse más rápidamente una herida, el poder de controlar su dinamismo, su vitalidad, su libido, por ejemplo, el poder de convocar toda su energía interna para meterse en la realización de un solo objetivo, es el cuarto ojo que lo da.
Yo estoy diciendo que alguien que aprenda a desarrollar su cuarto ojo controla su kundalini, controla sus 18 cuerpos, puede intervenir sobre uno mismo como un cirujano y también sobre los demás. ¿Se puede usar se puede estar usando el cuarto ojo sin conocimiento de que estamos usando el cuarto ojo? Lo hacemos todos. Sí, y dame indicios de eso. Es sencillo. Imagina un hombre muy neurótico, muy estresado, muy angustiado, pero que es jefe, por ejemplo, capataz o es jefe en una empresa, y como es jefe está tomado en sándwich entre la voluntad de la dirección y los pobres empleados. Se vuelve dictador. Tiene algo de sadismo presente también en este trabajo. Y si este hombre tiene un cuarto ojo abierto, es una tortura mental completa para sus pobres empleados. Si supiera la cantidad de pacientes en terapia akáshica que atendemos, porque hay una compañera con un cuarto ojo desarrollado y una neurosis muy incipiente, muy peligrosa. ¿Sabe cuando descubrí el poder del cuarto ojo? En realidad, yo cometí una maldad involuntaria. Hace varios años tenía varios empleados jóvenes y un día yo grité un poco fuerte, el pobre, a un empleado de 25 años. Yo le grité una instrucción: deja de hacer tal cosa. Y tuve la sorpresa de ver a este chico doblarse en dos, como si le hubiera dado un puñetazo en el estómago, y era a 6 metros de mí. Era imposible. Luego yo empecé a analizar, primero me disculpé frente a los demás y frente a él, lo tranquilicé, y luego empecé a analizar lo que pasó. Yo estaba tan estresado este día que en realidad yo le envié una energía de mi cuarto ojo demasiado violenta y yo golpeé un puñetazo en su estómago. Y no quiere decir que a partir de aquí esto no nos pasa a todos, Eric. No. Pero y un ejemplo más simple que... hablaba, por ejemplo, del jefe, pero también un ejemplo más simple, el de la mamá que empuja al hijo. Un ejemplo también muy simple, en una pareja, por ejemplo, influir y tomar el control de la familia, la ley del patriarca antiguo, etcétera, etcétera. Está omnipresente. Pero este cuarto ojo, ¿quién lo tiene muy activo? Eso. El hipnotizador, el mago, el jefe, el que tiene una actividad de liderazgo, y una madre de familia con 5 hijos sin marido es un líder absoluto que lleva adelante una cosa maravillosa, solventar una familia y guiarla, por ejemplo. Si esta pobre mujer no tiene un cuarto ojo muy activo y una kundalini bien desarrollada, la familia va a ser un desastre. Pero para poder tener 3 trabajos, alimentar a los chicos, guiarlos, atenderlos, amarlos y hacerlos crecer, en realidad tiene un cuarto ojo muy desarrollado. Y con la terapia akáshica, digamos, cuando uno empieza a aprender, habría más control de este centro. Esa sería la idea, digamos, exacto. ¿no? Esta máquina, la número 2, precisamente la que abre el cuarto ojo, permite de enseñar al cuarto ojo, permite dominar todo el desarrollo de la bioenergía en uno y en los demás, y esta máquina es programable y ella continúa de actuar sola mientras que vas a dormir. Bien. Eric, esto no nos hace buenos o malas personas, ¿no? No, simplemente... Nada que ver. Una cosa, tienes razón de levantar el conejo. Nadie que tiene malas intenciones podría usar esta máquina y ninguna de las 4 máquinas del curso, porque la máquina es inteligente, dominada por ángeles, y ella se bloquea automáticamente si tú quisieras pasar una maldad porque este día estás chinchudo, este día te sientes mal y quieres que todo el mundo se sienta mal. Imposible, no pasará. Bien. ¿Me sigue?